Hola, 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 bienvenidos al capítulo número 45 de esto que es Ciclo Biblia. que estamos repasando ahora el libro de Primera de Reyes y en este episodio los capítulos 12 al 16. A este segmento de la Biblia lo titulamos Religión o Religiosidad sin Dios. Y vemos lo que sucede después del fallecimiento de Salomón, que eso fue lo que vimos en el episodio anterior. Y lo que sucede cuando queremos hacer esto, religiosidad sin Dios. ¿Oramos? Dale. Señor que estás en los cielos, muchas gracias porque nos permites estar grabando este video, porque nos permites poder compartir lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, porque tenemos testimonios de la historia de cómo tú amas y proteges a tus hijos y también cómo reclamas fidelidad. Te pedimos, Señor, de que seamos sabios en nuestras decisiones para poder siempre tenerte presente en nuestras vidas. Acompáñanos mientras descubrimos estas historias y estas enseñanzas. En tu sagrado nombre, amén. Amén. Bien, tenemos 5 capítulos esta vez. En el primer capítulo, que sería el 12, vemos la división del reino. Había fallecido Salomón y lo va a suceder su hijo Roboam. Y lo primero que hacen, digamos, los jefes de las tribus, podríamos decir, es pedirle a este nuevo rey que disminuya la presión, Sí, un poco de clemencia, básicamente, que porque estaban teniendo. ¿Qué es lo que había hecho Salomón? Que lo vimos en el episodio anterior. había armado un sistema de trabajo forzado, digamos entre comillas, el sistema de tributos también. Entonces, mientras más aspiraba el reino de Salomón, más tenía que trabajar el pueblo justamente para recaudar y que el reino siga creciendo. Sí, tuvo prosperidad el reino, pero ¿a qué costo? Y el pueblo se sentía oprimido, básicamente. Exactamente. Entonces fue a quejarse a Roboam y le dijeron que disminuyera la presión Sí. que su padre había impuesto. ¿Qué hizo Roboam? Podríamos decir, al principio tuvo un poquito de la sabiduría de su papá y dijo, bueno, le voy a consultar a los ancianos, a la A gente los consejeros del sí, a los que lo reino. asesoraban a mi papá, básicamente fue lo que dijo. Les preguntó, ¿y qué tengo que hacer? Y los consejeros le dijeron, no, bajala un poquito, hacete vos su siervo del pueblo y el pueblo se va a sentir en deuda con vos y básicamente eso. Y te va a servir con gusto, O sea, el podríamos decir. consejo era que sí aceptara la solicitud, o sea, sí concediera la solicitud Sí. de los líderes, de los jefes. Sí. Eso hizo por un lado y después consultó, dice, con gente de su edad, con sus pares, Con sus básicamente. amigos, Ajá, con su su grupete junta. de amigos. Claro, fue a consultarles y ellos le dijeron, un consejo muy diferente, le dijeron, duplicale la presión. Sí, Para que nos... me hace acordar a la historia de Faraón. sí. Que Tenés ellos, razón. o sea, los israelitas en su momento se quejan al faraón porque estaban oprimiéndolos demasiado. ¿Y qué hizo Faraón? Les dio más trabajo todavía. Sí, pasó lo mismo y ahora, Roboam, frente a estas dos opciones, ¿qué hizo? Parece que hubo una fuga de cerebros y les hizo caso a sus amigos, no a los ancianos y a los Sí, hizo consejeros. caso a los que no debía haber hecho caso. Sí, Así oprimió que mucho más al cuando pueblo. volvieron a los 3 días a preguntarle o a saber la respuesta del rey, el rey les dijo, peor, Sí. va a ser peor ahora la presión. Algo importante es que dentro de estos líderes que se acercan al rey, se menciona a Jeroboam. Jeroboam estaba sobre la casa de José, ya lo habíamos mencionado en el ciclo bíblico anterior. Él fue un líder destacado que Salomón lo notó. Terminó siendo un enemigo, digamos, o alguien que dificultó el reino de Salomón y terminó huyendo él a Egipto. Obviamente cuando muere Salomón él vuelve y ahí es que se presenta ante Roboam junto con los demás jefes. Al tener la negativa de Roboam, de las 12 tribus, 10 tribus le responden de la siguiente manera. Nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David y lo proclaman rey a Jeroboam. Sí. Así que ahí es donde se ejecuta, digamos, la división del reino oficialmente. Había 2 reyes, uno Jeroboam, que reinaba sobre todas las tribus, menos la de Judá, y Benjamín, que se quedó con Judá. Eso, en la Biblia lo vamos a encontrar como los reyes de Israel Y los reyes, y los de, reyes Judá. de Judá. Y ahí viene una sucesión de reyes, que de eso va a tratar los siguientes capítulos. Sí.
Ahora, en la segunda parte de este primer capítulo, el capítulo 12, tenemos una parte muy triste de la historia. Ya es triste el hecho de que las 12 tribus que eran hermanas se dividan, pero acá tenemos algo mucho peor. Jeroboam ya había recibido de parte de un profeta, antes de la muerte de Salomón, una profecía en la que él iba a ser el líder que Dios iba a asignar para reinar sobre su pueblo, porque Dios iba a quitar a la dinastía de David o de Salomón el reino por los pecados de Salomón, quien cayó en la idolatría y no fue como su padre David. Entonces, Jeroboam, que tenía esta hermosa promesa en la que Dios lo elegía, que de paso Jeroboam era de la tribu de Efraín, lo iba a elegir como futuro rey, que ya estaba profetizado, como dije. Ella tenía asegurado el reino y tenía a Dios de su parte, pero temió. Tuvo miedo, se acobardó, confió en sus propias manipulaciones políticas. Y siendo que el templo de Salomón estaba en Jerusalén y quedó del lado del reino de Judá, él empezó a implantar una religiosidad sin Dios. Porque así el pueblo, o sea, todos los pertenecientes a estas 10 tribus, no tenían que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios. Y así él no corría el riesgo de que las personas, o sea, su pueblo, digamos, se volviera otra vez a Roboam. Pero se olvidó de que este pueblo era de Dios y no de él. Y no consultó obviamente con Dios. ¿Qué hizo? Lo mismo que hizo Aarón cuando Moisés estuvo 40 días en el Sinaí. No sé si hizo ídolos para que adoren y digan, esta es la... Dos becerros. Sí, estos son los que te sacaron de Egipto, básicamente. Uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. A mí me hace acordar... De oro, dice. Sí, a mí me hace acordar al llamado que tuvo David también para ser rey. Que él iba a ser rey de otra... O sea, iba a suceder a un rey, pero que era de otra casa, podríamos decir, de otra tribu. Solo que David sí fue fiel. En este caso, Jeroboam tuvo miedo por su... O sea, tuvo egoísmo, podríamos decir, no confianza en Dios. Claro, ni siquiera dependía de él el hecho de estar en ese puesto. Él era simplemente un siervo de Dios, porque el rey supremo, el que realmente era el superior para estas tribus era Dios. El rey era un siervo de Dios, simplemente. Pero Jeroboam confió en sus, como dije, en sus estrategias políticas. Y así fue que fue creando formas de culto. Y fíjense hasta dónde llegó Jeroboam, que hasta creó un nuevo día de fiesta, similar al Día de los Tabernáculos que se celebraba, que históricamente los israelitas celebraban. Y creó un día de culto, sí. ¿Cómo se le ocurrió? Sí, un día festivo, digamos, en conmemoración al día que él fue y ofreció inciensos holocaustos en honor a dioses. ¿Qué él inventó? Vamos al capítulo 13. Obviamente viene un profeta a reprender a Jeroboam por esta actitud. Y también va a recibir una sentencia. Así como la casa de David a través de Salomón va a perder la dinastía en el trono, también Jeroboam. Pero aún peor, no iba a quedar ningún descendiente. O sea, la casa de Jeroboam iba a desaparecer, a extinguirse directamente. Básicamente porque por culpa de Jeroboam, todo el pueblo cayó en idolatría. Ese era el gran peso o la gran consecuencia. Porque él no solamente decidió alejarse de Dios, sino que al tener un puesto de liderazgo, llevó al pueblo de Dios también a la idolatría. Si bien cada uno decide, también los líderes van a ser juzgados por la influencia que ejercen ante sus vasallos, iba a decir, pero como... súbditos. Claro, las personas que los siguen. Este profeta que viene a advertirle a Jeroboam de lo que iba a suceder con su casa, era de Judá, o sea, viene del reino de al lado. Y Dios le había advertido que no comiera, ni bebiera, ni se desviara, ni volviera por el mismo camino. Todo el reino de Jeroboam, o sea, de Israel, estaba muy pervertido. Suponemos que por eso Dios también quería preservar a este profeta de contaminarse con esto.
Cuestión que cuando él vuelve hacia Judá, sí toma un camino diferente, pero en el camino aparecen los hijos de otro profeta. Uno ya anciano, nos dice la Biblia, probablemente antes de que el pueblo de Israel se desviara a la idolatría, era un profeta fiel a Dios, pero probablemente por el contexto también se había alejado de Dios. Se fue desvirtuando. Probablemente también tenía deseos de sentir un colega cerca, poder conversar con este profeta. Probablemente sentía que era un profeta de Dios porque había venido a reprender la idolatría que había en sus tierras. Y quería que viniera a su casa, quería invitarlo a comer con él, quería conversar probablemente, o capaz quería también poder sentir un poco ese fuego de fidelidad que probablemente en él se había apagado. Pero recordemos que Dios le dijo que no se detuviera, que no comiera, que no bebiera. Pero este profeta le miente y le dice, Dios me habló, yo también soy profeta, Dios me habló y me dijo que podés venir, que cambió de opinión Dios. Y este profeta joven accede. Se olvida que Dios le había hablado y escucha una voz humana. Y va a la casa de él. Bueno, hoy en día Dios nos habla a través de su palabra, de la naturaleza, de otras personas, pero la dificultad por ahí resulta cuando tenemos que discernir de dónde viene esa voz, si realmente es de Dios o es un engaño. Y creo que la forma más simple de poder corroborar eso es la Biblia. La palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, conocemos el carácter de Dios, conocemos cuál es su voluntad, es muy fácil discernir si un mensaje que nos llega es voluntad de Dios o no para nuestras vidas. Saber de dónde viene. Entonces, bueno, obviamente tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo también discernimiento, ¿no? No esperar discernirlo todo solos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Para este profeta joven que desobedeció la voz de Dios. Muere. La muerte. Camino. ¿Y cómo muere? Por un león, por una fiera que lo mata y no lo come, sino que queda ahí como haciendo guardia al lado de él, en el camino. Ese es el triste final que le tocó por desobedecer justamente a Dios. Vamos al capítulo 14. Acá tenemos otro profeta que fue, como dijimos hoy, Jeroboam había recibido ya una profecía antes de que Salomón muera, de que él iba a estar a cargo del reino. Ese profeta se llamaba Ahías. Ahías ya estaba muy anciano, incluso ya no veía. Y el hijo de Jeroboam enferma y manda a su esposa disfrazada para que clame por su hijo a este profeta. Este profeta ya había sido advertido por Dios de que esta mujer, esposa de Jeroboam, iba a venir. Por más de que estaba ciego, cuando se acerca a una persona, dice cuando escucha los pasos, él ya sabía quién era, porque Dios ya le había advertido. Y le dice que cuando vos vuelvas a tu casa y pases el umbral, tu hijo va a morir. Sí. Y van a poder hacerle luto y enterrarlo. Y agradezcan, más o menos. Agradezcan que eso le vamos a poder hacer. Porque va a ser el único descendiente de Jeroboam al que le van a poder despedir y sepultar. El resto iba a morir en los campos, en tierra extranjera y como que no iban a tener buena sepultura. Y así efectivamente sucede. Y se nos dice que fueron 22 años que reinó Jeroboam y lo sucedió a su hijo Nadab. O sea, por una generación más todavía la casa de Jeroboam continuó en el trono del reino de Israel. Acá vamos a hacer una salvedad. El conteo de los reyes de Judá y de Jeroboam como que tienen un delay de un año pareciera, pero probablemente es por el conteo que tenían de diferente manera de contabilizar. No sabemos bien si es porque empezaban y terminaban en diferentes meses, digamos, o por la forma de contabilizar era distinta. Pero sí, siempre vamos a ver como una diferencia de un año. Un pequeño desfasaje de años, si es que hacemos la línea cronológica de los reyes que subían y bajaban, digamos, en cada uno de los lados del reino, podríamos decir. Bueno, y acá a partir de esta segunda parte del capítulo 14. Tenemos los reyes, la lista de los reyes de manera abreviada, porque en detalle se nos dice siempre al final, más de lo que sucedió en el reinado de esta persona, lo vamos a ver en las crónicas de los reyes. Así que en los libros de crónicas probablemente ampliemos más esto. De acá a unos meses. Acá tenemos como una mención muy rápida.
Entonces, tenemos en Judá, estaba Roboam, que reinó 17 años. En Israel tenemos a Jeroboam, que reinó 22 años. Jeroboam de la tribu de Efraín, que hizo su capital en Tirsa. Después, cuando estaba en su año número 18, Jeroboam dice que cambia el rey en lo que es Judá. Y ahí sube a Abiam, hijo de Roboam, que reinó por 3 años. Y a Abiam le sigue su hijo Asa. Asa es el único rey que vemos en esta parte que fue fiel a Dios. Que se dice algo bonito. Sí. El resto, todos se metieron en la idolatría. Tristemente. Asa incluso desafió a su abuela, digamos, porque ella tenía justamente esta costumbre de la idolatría. E incluso la desafía y la quita del puesto de poder que tenía como madre reina, digamos. Y no le tembló el pulso para esto. Primero Dios, después el resto. Algo a destacar que me estaba olvidando es que se mencionan las madres. Era hijo de tal mujer, que era amonita. Creo que de Abiam se menciona esto. ¿Por qué la Biblia nos aclara esto? Porque esto nos da un vestigio de las consecuencias de que Salomón se unía al matrimonio con mujeres paganas, que continuaron adorando a sus dioses paganos y que al educar a sus hijos probablemente no los educaron en el camino de la oración al Dios verdadero. Y estos reyes, que eran hijos de Salomón, nietos del rey David, tenían mucha influencia de la idolatría a partir de sus madres. Y ahí vemos las consecuencias a veces de los pecados de los padres que acompañan hasta la segunda y tercera generación. Entonces, seguimos. Asa reinó por 40 años. Asa, que fue un rey que realmente fue fiel a Dios, por 40 años reinó. Después de Jeroboam dijimos que estaba Nabab, su hijo, que él reinó por 2 años. Simplemente 2 años. ¿Qué pasó con Nabab? Fue asesinado por Baasa, que era de Isaacar. O sea, de otra tribu ya. Ni siquiera siguió la dinastía en la casa de Efraín. Por 24 años reinó Baasa. Y después, ¿quién vino? Después estuvo Ela por 2 años. Y después vino Simri, que estuvo 7 días. No duró más que eso. Y después vino Omsim. ¿Cómo llegamos a este Omri? Dijimos que Baasa, 24 años, lo sucede a su hijo Ela por 2 años, y uno de los líderes de su ejército, que era Simri, confabula y lo mata. El ejército se entera y así es que mata a Simri, y por eso simplemente 7 días duró su reino. Y después eligen a Omri como rey. Pero también tenía un contrincante, digamos, así que el pueblo de Israel estaba como dividido entre fieles a Omri y fieles a Tifni. Pero dice que prevaleció Omri. Probablemente esta disputa entre estos dos duró alrededor de 5 años. Después vemos que él reinó por 12 años. En total. 6 años siguió siendo la capital Tirsa, donde lo había establecido Jeroboam, pero después los siguientes 6 años él se asentó en Samaria, así que cambia la capital. ¿Quién es su hijo? Acab. ¿Quién es lo que lo va a suceder? Que lo va a reemplazar, digamos, en el trono. Bien, Acab dejamos para el siguiente episodio. Lo dejamos ahí en el continuará. Acá vemos como un montón de reyes fueron uno tras otro repitiendo lo mismo. Traición, avaricia, idolatría, asesinatos. Y Dios no estaba presente. Si bien seguían manteniendo diferentes cultos, una estructura de religiosidad, pero terminó siendo una técnica política. O sea, terminó la adoración a Dios siendo una estrategia de manipulación política del pueblo. Nada más perverso que eso, que jamás es el plan de Dios. Nada más lejos del plan original de Dios. Ajá. Así que... Bueno, todo esto sabemos que Dios ya había advertido que eran posibles consecuencias al querer tener un rey
cuando, bueno, se fueron a pedirlo a Samuel. Ya lo vimos a esto. Bien, ahora pensemos, nuestra religiosidad, digamos, nuestra forma de culto y adoración a Dios. ¿Por qué está motivado? ¿Es sincera búsqueda de Dios o no? ¿Está Dios ahí o es simplemente costumbre? Sí. Forma de acallar la conciencia. O muchas querer veces. adquirir otras cosas, no tanto la cercanía a Dios, la amistad con Dios, el contemplarlo y buscar ser buenos como Él lo fue o lo es. O es simplemente porque la religiosidad nos da contención, nos da amistades, nos da tal vez facilidades económicas. ¿Por qué estamos en la religión que estemos? ¿Por qué la practicamos? Sí. Y lo más importante, ¿tenemos otros dioses? Dios dijo claramente, no tendrás otros dioses. Y Dios aborrece las imágenes. Sí. A Dios no le interesa tener esculturas y hablarles, a orarles, llorarles, porque Dios no está en una escultura, o sea, no hay ningún tipo de imagen que pueda contener o representar al Dios La verdadero. grandiosidad de Dios. Y esto ya está en la Biblia, está clarísimo. Y tenemos que no solamente leerlas y recordarlas, sino que respetar la voluntad de Dios que está manifestada en este libro sagrado. Así que bueno, es una historia bastante triste del pueblo de Israel, pero que no está ahí por nada. Está ahí para que nosotros entendamos las consecuencias de cuando nosotros buscamos caminos alternativos. Jeroboam ya tenía un destino, podríamos decir, un Sí. propósito para el cual Dios lo había elegido, pero él eligió sacarlo a Dios de la ecuación. Sí, y tenía la promesa de Dios de que iba a ser el rey. Tenía la promesa de la compañía y la prosperidad frente al reino. Fíjense que Dios le había dicho ya, ya a Abraham, que todos los reinos de Canaán eran paganos y que iba a llegar el momento de su juicio por tanta pecaminosidad y maldad que estaban ocasionando en el mundo. O sea, había personas que sufrían. Y Dios dijo, va a llegar la hora del juicio. Y una forma de ejecutar mi juicio en estos pueblos paganos va a ser que les voy a quitar la tierra y se las voy a dar a ustedes, mi pueblo escogido. Este pueblo escogido recibe esta tierra, pero tristemente comienza a hacer lo mismo que estos reinos paganos previos que se los había quitado justamente por su pecaminosidad. Y ahora este hermoso pueblo que Dios había salvado y protegido por tanto tiempo estaba repitiendo eso, estaba haciendo lo mismo, pero es porque no respetaron lo que Dios había dicho. Dios había dicho, no se mezclen, porque Dios sabía las consecuencias de que pasa capaz muy lentamente, uno por ahí puede que no nos demos cuenta, pero pequeñas cosas que nosotros vamos aceptando como inocentes, cosas pequeñas que no tienen mucha relevancia, pueden llegar a estar de a poco afectando nuestra fidelidad a Dios. Fíjense, por ejemplo, Salomón, que se casó con un montón de mujeres de distintos lugares por una estrategia política. Por ahí podemos decir, ay, qué bueno, era bueno para el reino. Pero fíjense en qué derivó, en qué terminó. Hoy también podemos tomar decisiones que sabemos que no están bien, justificándolas con que estamos obteniendo buenos resultados, pero al fin y al cabo sabemos que no es así. Vamos a terminar mal. Bueno, ¿qué les hizo pensar a ustedes estos 5 capítulos? ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron? ¿Qué no sabían de la historia? ¿Qué les sorprendió? Bueno, como saben, nos encantaría leer sus comentarios. Gracias por comentar, por interactuar, por compartirlo y sobre todo por leer la Biblia con nosotros, un capítulo por día. Así que bueno, los dejamos y nos estamos viendo en el siguiente episodio, el capítulo 46 ya va a ser, donde vamos a leer 6 capítulos, porque es lo que queda. Es lo que queda del libro. Vamos a terminar el libro de Primera de Reyes. Hasta entonces. Chau, chau. Chau, chau.